Estimados, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra sesión número 28. Hoy nos toca hablar acerca de la confiabilidad del instrumento y específicamente vamos a ver dos estadísticos tal como se anunció por WhatsApp. Entonces, vamos a, vamos a ver de qué trata el tema de la confiabilidad. Va muy relacionado con lo que ya vimos en la clase pasada, el tema de la validez del instrumento. En este caso, la confiabilidad lo que hace es garantizar pues resultados consistentes. Eso es lo que la teoría nos dice. No es un proceso de evaluación en donde vamos a buscar evidencia, algún grado que nos diga pues que el instrumento es confiable, es consistente, va a recabar buenos datos y va a permitir que mis resultados sean excelentes. Entonces, eso lo que va a garantizar la confiabilidad. Entonces, para ello, ¿no? Para ello, pues vamos a tener diferentes tipos de confiabilidad. En este caso hablamos de la confiabilidad de consistencia interna, la confiabilidad de equivalencia y las de estabilidad. El día de hoy solamente vamos a tocar lo que es consistencia interna, y específicamente dos estadísticos, porque obviamente hay más estadísticos. Ya los veremos de repente en otras sesiones, los estadísticos adicionales. Por teoría, pues vamos a decir que un índice aceptable de confiabilidad es de 0,7 para arriba. ¿Por qué? Porque la confiabilidad siempre va de 0 a 1, ese es su rango. Entonces, si tú al someter a tu instrumento al procedimiento de confiabilidad te da de 0,7 para arriba, considera que tu instrumento es confiable. Sin embargo, esto puede discrepar de repente un poquito en la teoría, ya que hay autores que te pueden decir pues 0,8, 0,85, 0,9 o incluso 0,6 o 0,65. Sin embargo, lo que la práctica sugiere a nivel de lo que he podido observar y las solicitudes a nivel de asesores, a nivel de los informes, como mínimo, pues un 0,7 estaría bastante aceptable. Además, para hacer la confiabilidad, saben ustedes que lo que necesitamos, pues es una prueba piloto, así se le llama, piloto, pilotaje. Muchos de los que están reunidos de repente ya les habrán solicitado algunos, aquellos que ya hicieron, les han pedido pues ya haz tu confiabilidad, tienes tu instrumento, haz tu piloto, haz tu prueba piloto, tu muestra piloto, tu pilotaje, ¿no? Y de esa manera lo que te están pidiendo básicamente es que hagas tu confiabilidad para saber si el instrumento pues es consistente o no, me va a dar buenas respuestas o no. Entonces, ¿a qué se refiere esta prueba piloto? Ya, y no hay que confundir con la muestra, ojo, ya son cosas muy diferentes. Una prueba piloto, tú lo haces antes de recabar los datos de tu muestra. A eso se refiere con prueba piloto. Es antes de evaluar los datos de tu muestra, ¿correcto? Una prueba piloto puede ser, obviamente, a nivel de cantidad, puede ser una parte de la muestra, puede ser un 25% de una muestra representativa, aunque en la práctica suele ser 30, ¿correcto? Suele ser 30 en este caso, lo que es mi prueba piloto. Puede ser a veces 10, 20, pero yo considero obviamente que es muy poco. La teoría, si bien es cierto, te lo avala, te puede avalar 10, te puede avalar 20. No hay un consenso a nivel de prueba piloto. Otros pueden decir 60, 70, 80, 100, 150. Ya algunos presentes de repente ya el asesor les ha solicitado, tu prueba piloto tiene que ser 60, 70, 80, no puede bajar. Sí, la teoría lo avala, ¿no? No hay un consenso que diga, ¿sabes qué? Tiene que ser pues 10. No hay. Simplemente hay autores que te dicen es 10. Hay autores que te dicen 20. Hay autores que te dicen 30. Sin embargo, en la práctica lo más aceptado es un mínimo de 30 sujetos de estudio. Y entonces, ¿qué más? Y para considerar una prueba piloto, no es que eh, yo diga, ya, esto va a ser mi piloto. Hay ciertos criterios que yo debo de considerar. Ya no es que de repente tienes tu muestra de 100, ya cojo mi muestra, bueno. O aquellos que hacen muestras pequeñas, sus muestras de 30. Ah, pues encuesto a los 30, ese va a ser mi piloto. No funciona de esa manera. Eso, o hacer eso,
es erróneo, ¿correcto? Va a conllevar a resultados erróneos, obviamente. Entonces, la teoría lo que sugiere es que para que elijas ese piloto, en primer lugar debes tener una población grande, en segundo lugar también tener una muestra grande, y en tercer lugar considerar estos tres puntos. La primera es que debes considerar una población con similares características. Eso quiere decir que no va a ser tu misma población. Si tú dices, voy a trabajar con estudiantes, ya está bien, de tal lugar, ya está bien, de colegio X, universidad X, 1000 estudiantes, bien. Tu piloto no puede ser esos 1000 estudiantes. Tienen que ser otros 1000 estudiantes de repente de otra universidad, pero que tengan características similares, que sean de las mismas edades, ¿no? Que sean de la misma carrera, de repente que residan en los mismos lugares, de repente que, no sé, pues que tengan un promedio similar, ¿no? De repente que sean solamente hombres, que sean solamente mujeres, y así, que reúna características similares en ambas poblaciones. Eso es lo que se quiere, o al menos eso es lo que se espera cuando uno hace confiabilidad del instrumento y hace prueba piloto. ¿Ya? Y si alguien lo ha hecho así, coméntenme en el chat que en algún momento lo hizo así. Y si recién van a hacer su prueba piloto, tienen ya que estar pensando que lo deben de hacer así. ¿Ya? Y algunos dirán, pero Ismael, se me hace incluso complicado, ¿no? Tener mi empresa que me ha dado los permisos para recolectar datos y tú me estás diciendo que tengo que buscar otra población para hacer mi confiabilidad. ¿Cómo voy a hacer si con la justa se obtienen permisos acá? ¿Cómo voy a hacer para obtener permisos en otro lado y levantar mi prueba piloto? Yo comprendo que sí, puede ser complicado, pero metodológicamente ustedes deben saber que la teoría pues nos indica eso. Así debe ser. Si queremos hacerlo bien, debe ser así. Sin embargo, otra cosa es la práctica, eso sí, y ahorita les voy a comentar qué es lo que sucede en la práctica. Pero eso es lo que hay que tomar en cuenta. Tu piloto no debe ser tu misma población, o al menos no debería ser tu misma población. Si no puedes agarrar o escoger otra población diferente a la tuya, lo que nos va a quedar es elegir una muestra de mi misma población. Eso sí, pero, pero, sin tocar tu muestra, ¿correcto? No se toca la muestra. ¿Cómo así? Vamos a suponer que igual, el mismo ejemplo, teníamos una población de 1000, Universidad X, población. Tu muestra fue 500, vamos a asumir, muestra 500. Entonces, se supone que vas a elegir a 500 de esos 1000, que ya lo vimos en una sesión anterior. Y te va a quedar libre ¿cuánto? 500 personas que no escogiste en tu muestra. Te queda 500. Entonces, de esos 500 elegirás 30, pues. Entonces ya no coges, ¿no? Ya no incluyes, ya no agarras de tu muestra principal, que son 500. Agarras de los 500 que te sobraron, podríamos decir. Ahí, ahí es válido todavía hacer tu prueba piloto. No habría ningún problema, nadie te va a observar, no te van a decir nada por esa parte. Entonces son dos alternativas que tú tienes. O consigues una población con similares características y ahí lo haces, o agarras de la muestra o la muestra que te quedó, ¿no? La muestra que te sobró, que no consideraste como muestra principal. Y ahí trabajas tu piloto, coges 30. Esas son dos opciones válidas. La última opción, que es lo que se hace más a nivel, ya en la práctica, ya en la cancha, digamos, cuando todos hacen su tesis, su trabajo de investigación, es agarrar tu misma muestra, ¿no? Entonces, y aquí, obviamente el problema más grave está cuando las muestras son muy pequeñas. Ya, con si fuera de repente una muestra grande, de repente te podría aceptar que utilices, ¿no? Que agarres, que utilices un poquito de tu muestra, aunque no es válido según la teoría, no debería ser así. O bueno, no debe ser así, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Tienes tu muestra, supongamos, el mínimo, 30. Entonces, ¿qué haces? Te piden el piloto, ¿qué haces? Encuestas a tus 30, ¿no? Y con eso haces tu confiabilidad, y de ahí dices así, mira, mi instrumento es válido porque ya hice el expertos, y mi instrumento también es confiable porque ya hice mi prueba piloto. Ya está. Pasó tus dos pruebas. Ahora te dice el asesor, muy bien,
Ahora sí tienes que levantar tus datos para tus resultados. ¿Qué haces? Y la pregunta nace ahí. ¿Qué hago? Ya encuesté a mis 30, solo tenía 30. ¿Vuelvo a encuestar? ¿O de esos que ya encuesté, eso nomás lo agarro para resultados? Nace esa pregunta, nace ese cuestionamiento, ¿no? Eh, entonces, por esa razón, no debería hacerse. Porque si lo vuelves a hacer, estás redundando, los usuarios ya saben las respuestas, no va a ser nada bueno volver a levantar los datos, ¿correcto? No va a ser nada bueno. Entonces, la confiabilidad solamente se hace pues para garantizar que el instrumento esté bien, o sea, sea óptimo, poder corregir si es que hay que corregir algo. Para eso se hace la prueba piloto, no es para que ya levantes tus datos finales. Entonces, hay que, hay que garantizar las dos primeras, ya las dos primeras para tu prueba piloto. Y aquí, bueno, acá hay unos ejemplos, ¿no? Población con similares características, lo que les dije. Si tu población es universidad A, tú debes buscar una universidad B con características similares, ¿correcto? Universidad A lo usarás para tus resultados, universidad B lo vas a usar para tu piloto. Eso es. Y acá tenemos, si es privada, 18-25, tercio superior, últimos ciclos. La otra universidad de población similar, pues tiene que ser igual, ¿no? Tiene que reunir las mismas características, no puede ser diferente. Y ahí haces tu piloto. La segunda opción, que habíamos dicho que era la muestra de tu población. ¿Qué habíamos dicho? Si tenías una población de 1000 estudiantes, no, perdón, de 10.000 estudiantes y tenías una muestra de 1000, ¿cuántos te quedan? ¿No? Te quedan de los 9000 restantes, por ejemplo, ¿cuántos te quedan? No, de esos restantes, eliges ¿cuántos? 30. De los restantes, pues de tu misma población, obviamente. De ellos eliges solamente 30. La cuestión es que no choques con tu muestra elegida. De esos 1000 que vas a encuestar, no, tú no chocas con ellos, no los encuestas doble, por así decir. No haces doble encuesta. Coges 30 de los que sobraron. Nada más. Ahí termina tu piloto. Y la última opción, que es lo que hace la mayoría, que no está bien, obviamente. Sin embargo, nadie dice nada. Es una práctica muy aceptada. Y digamos, incluso en la mayoría de casos es lo que más se hace y lo que más se acepta y lo que no se observa. Serán mínimos los que te pueden observar, pero en la experiencia he visto que no se observa esto. Pero debería comenzar a observarse ya. Entonces, ¿qué se hace? De tu muestra de estudio, que tú tienes 1000, por ejemplo, 1000 estudiantes de tu muestra, ¿qué haces? Eliges 30 para tu piloto, pero 30 de tus 1000 que has elegido como muestra. Y cuando hagas resultados, ¿qué vas a hacer? Los vas a volver a encuestar. Eso no está bien. No debería hacerse así. Sin embargo, es una práctica aceptada, es algo que hace la mayoría. Si así te lo aceptan, no se puede hacer nada. Yo no puedo decir nada, simplemente te estoy dando las sugerencias para que puedas mejorar tu trabajo. Esto no deberías hacerlo, ¿correcto? No deberías hacerlo. Sin embargo, si optas por ello, puede ser una pregunta de sustentación también, ¿no? ¿Por qué has considerado de repente 30 de tu misma muestra, ¿no? Dame una definición de piloto, ¿dónde te avalas tú que tiene que ser la misma muestra? Y cuando has hecho tus resultados los has vuelto a encuestar, no los has vuelto a encuestar. Entonces, se presta a muchas preguntas más, ¿correcto? Entonces, hay que tener bastante cuidado, porque puede ser pregunta de sustentación también. ¿Qué más? A ver, ¿qué más tenemos por acá? Bien, eso fue más parte teórica. Luego tenemos ya las pruebas estadísticas específicas, ¿no? Pruebas específicas para hacer confiabilidad, ¿no? Independientemente del instrumento que tengamos, tenemos que darnos cuenta, pues, si es consistente o no es consistente, ¿no? Y tenemos muchas pruebas a utilizar. Hoy solamente vamos a utilizar dos. Alfa de Cronbach, que es la que más se usa, y también Omega de McDonald, que también ya se está comenzando a usar, ¿no? Aunque antes no se usaba mucho, aunque a veces algunos de repente lo desconocen, ¿ya? Pero también se puede utilizar. Luego tenemos dos mitades, KR20, KR21, Pearson, que también se usa para confiabilidad. Ya entonces, hoy centrémonos en alfa de Cronbach y omega, aprender
¿Cómo lo vamos a usar y cómo lo vamos a interpretar? Que es bastante sencillo. Y son pruebas de consistencia interna. Eso quiere decir que solamente vamos a recoger los datos una sola vez. Eso es consistencia interna. Recogemos datos una sola vez. Alfa de Cronbach lo realizamos una sola vez, que me permite saber si el instrumento dará siempre resultados obviamente iguales, ¿no? El índice aceptable, ¿cuánto es? 0,7 para todos. 0,7 va a ser para todos los estadísticos. La escala, obviamente la vamos a utilizar para una escala ordinal, ya para una escala ordinal. Sin embargo, sabrán ustedes, alfa de Cronbach originalmente está hecho ¿para qué? Para variables cuantitativas. Eso es lo que nos dice la teoría. Ya, originalmente alfa de Cronbach es para variables cuantitativas. Incluso habrá autores que descartan el uso de alfa de Cronbach para variables ordinales. Algunos habrán leído, ¿no? Eso dice la literatura. También hay otro porcentaje de, ¿no?, investigadores que dicen, no, normal, puedes utilizar alfa de Cronbach, avalan el uso de alfa de Cronbach para escalas ordinales, por ejemplo. Entonces, como que está dividido ahí, ¿no? ¿Y por qué se dice que puede utilizar alfa de Cronbach para los ordinales? Porque al momento que hacemos la codificación de datos, le asignamos puntajes, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, del 1 al 7, del 1 al 9, y ahora estamos como que puntuando, y esto dice que ya son como que numéricos. Si ya la transformamos en una variable cuantitativa, se puede cuantificar, así que normal me dice que se puede utilizar pues alfa de Cronbach para las ordinales. Hay mucha literatura que te va a avalar su uso, hay muchos artículos que lo hacen así, muchas tesis que lo hacen así. Normal, no va a haber ningún problema. Ya no va a haber ningún problema. Siempre y cuando te lo pregunten, pues justifiques, ¿no? ¿Sabes qué? Según la literatura, Pepito, Juanito, tales libros, tales artículos dicen que alfa de Cronbach se usa para escalas ordinales, así que normal lo puedo utilizar para mi cuestionario, ¿no? Que está con Likert, ¿no? Que es ordinal. Entonces no hay ningún problema, nadie te va a refutar, pero tienes que leer, ¿no? Hay que leer la teoría y con eso vamos a justificar bien. ¿Qué más? Bueno, normalmente el instrumento pues el cuestionario, ¿no? Que es lo que más utilizamos y es donde más se usa pues este estadístico, alfa de Cronbach. Luego tenemos omega de McDonald, también es consistencia interna, también vas a recabar los datos una sola vez. El índice aceptable es igual, va de 0 a 1. La diferencia con el otro o con alfa de Cronbach es que este sí está hecho para la escala ordinal. Este sí ha sido creado específicamente para aquellas escalas que son ordinales. O sea, para mi Likert, fácil tú puedes utilizar un omega de McDonald y nadie te va a decir nada. O bueno, no tendría por qué refutarte. Además, tienes que estar avalado pues por la literatura, ¿no? Vas a leer libros que te diga omega de McDonald es esto, sirve para esto, 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 tal. Alfa de Groman es esto, sirve para esto, esto, esto. ¿En tu estudio puedes usar los dos? Sí, no habría ningún problema, aunque se suele reportar a veces solamente uno, ¿no? Pero tú puedes usar todos los que tú quieras para demostrar pues la consistencia o la confiabilidad del instrumento que tú estás realizando. Ya entonces, me dicen por acá, por ejemplo, en el caso de KR, me dicen, o de la K de Richardson, es para ver la escala ordinal, dicotómica, en el SPS se trabaja con el alfa de Croman, en la K de Richardson. ¿Por qué me dice Abel, estimado Abel? Como ya hemos indicado, ¿qué sesión estamos hoy día? Alfa de Cronbach, omega de McDonald, ¿no? Hemos dicho KR20, KR21, sesiones siguientes. Sin embargo, vamos a responder la pregunta del compañero que nos dice, en el caso de la KR, que recordemos KR o la K de Richardson, hay la KR20, KR21. Entonces, en este caso, me dice, en el SPS se trabaja con el alfa de Cronbach, la K de Richardson. ¿Por qué? Sí, se trabaja, pero solamente el KR20. ¿Correcto? Solamente en el SPS se trabaja la KR20. Es para escalas, no es ordinal, es escala nominal dicotómica. Ojo con, 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 con las definiciones que estamos dando, ¿no? ¿Ya? Alfa de Cronbach, omega de McDonald, escala ordinal. KR20, KR21 son para escalas nominales dicotómicas. Ojo, nominales. Y en el SPS sí es correcto.
se trabaja el KR20, ojo, KR20, con el mismo alfa de Kroman. ¿Por qué? Porque son fórmulas muy similares. Y si tú sometes, que como lo vamos a ver en la siguiente sesión, ¿no? En la siguiente clase, vas a someter los datos al KR20, que ahí tenemos una plantilla, ¿no? Y lo sometes al alfa de Chroma que está en el SPS, te va a dar el mismo resultado. Sé que no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque una fórmula se basa pues en la otra. Así que no hay ningún problema. No va a haber ningún problema. Por eso se usa alfa de Croman para KR20. Ojo que ese está ahí, no KR21, es KR. Se usa a la par con KR20, ¿correcto? Estimado, y si revisamos la página del SPS también te va a decir lo mismo, ¿no? Estimado Abel, esa es la respuesta que estás buscando. Sí se usa, sí se puede. ¿Y cómo lo comprobamos? Simplemente utilizando la fórmula de KR20 y utilizando la fórmula del alfa de Cronbach. Bueno, si lo sometemos a la práctica, te va a dar los mismos resultados. Y por eso todos, y habrá tutoriales también en YouTube que te dicen, "No, para KR20, úsate lo mismo acá en el SPS, el alfa de Cronbach". Y algunos de repente no lo entienden. ¿Por qué, no? ¿Por qué usa alfa de Cronbach? Y a veces ni mencionan KR20. Solamente dice, para escalas nominales, dicotómicas, usa el alfa de Cronbach, ¿no? Pero no te explican, ¿no? Que es carré 20 en sí, te va a dar los resultados. Entonces, eso lo veremos específicamente ya en la siguiente sesión. Entonces, vamos a ver qué más tenemos por acá. Alfa de Cronbach, omega de McDonald. Entonces, vamos a la práctica con estos dos ejemplos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver por acá. Tenemos la base de datos de la confiabilidad. O sea, la base de datos de confiabilidad. Vamos por acá. Estamos acá en la pantalla. Listo. Acá tengo, acá tengo mi KR. ¿Está? Mi caso uno para mi alfa de Cronbach. Vamos a ver por acá. Sí, acá está. Este es. Entonces, tengo acá un dato para una variable. ¿Correcto? Una sola variable. Satisfacción del cliente. Recuerden que ustedes cuando hacen sus investigaciones pueden tener una variable, dos variables, tres variables, cuatro variables, más variables. No hay ningún problema. Aquí vamos a comenzar con algo sencillo, una variable nada más. Entonces, ustedes saben que cuando desarrollan sus trabajos de investigación o operacionalizan su variable, tienen variable, dimensiones, indicadores, preguntas. Entonces, lo que necesitamos como mínimo es someter a la confiabilidad a la variable o al instrumento, ¿no? De una variable. Entonces, necesito un 0,7 como mínimo de confiabilidad para mi instrumento que mide esa variable. Nada más, mínimo. Entonces, también van a encontrar teoría que te va a decir, que te dice, ¿sabes qué? Aparte, aparte de la variable, necesitamos también la confiabilidad para cada dimensión. También te va a decir de esa manera. Si quieres, obviamente, que tu investigación, que tu instrumento sea más robusto, obviamente. Sin embargo, a veces no se puede demostrar esa robustez por dimensiones. Y por eso que como mínimo se te solicita pues por la variable nada más, ¿no? Sin embargo, si yo quiero que tu investigación sea sólida, yo te voy a solicitar, hazme también la confiabilidad por dimensiones. No sé si a alguien le habrán pedido, y si no les han pedido, ustedes colóquenlo también por dimensiones. No hay ningún problema. Estamos para, ¿qué hemos dicho? Para mejorar nuestros trabajos de investigación. Ya si el asesor dice, no, ¿para qué lo has colocado? ¿No? Bueno, le dirás la referencia, ¿no sabes qué? En base a este autor me dice que tengo que hacer esto, yo lo he colocado. Pero si usted me dice que no lo coloque, bueno, no hay ningún problema, lo quito. Pero no perdiste nada, ¿no? Simplemente lo quitaste, pues. No hay problema, igual va a seguir siendo confiable tu instrumento. Entonces, si tienes una variable como mínimo 0,7, si tienes dos dimensiones, pues vas a tener tres confiabilidades, o sea, 0,7 como mínimo. Luego que ya hemos explicado eso, también es parte teórica, tengo acá mis preguntas ya codificadas, obviamente, tienen que estar ya de todas maneras codificadas. Yo voy a copiar a dónde, al SPS, que es lo que nosotros vamos a trabajar en este curso, ¿no? SPS y después trabajaremos también ya móvil, ¿no? Entonces vamos a comenzar con el SPS, con la versión 27. Versión 25, por ejemplo, no tiene lo que es el omega de McDonald que vamos a ver en un momento.
El alfa de Chromax sí lo tiene. Versión 26 no lo sé porque no lo he probado. Versión 27 sí tiene. 28 y 29, que son las últimas, pues asumo que sí lo tiene. Entonces, ¿dónde nos vamos? Obviamente a vista de datos. Tenemos que irnos acá. Una vez que abrimos el SPS, nos vamos a la parte inferior que diga vista de datos. Le doy clic derecho y le doy pegar. Listo, nada más. Lo mínimo que tengo que hacer. Luego, si tú quieres, te vas a vista de variables y tienes que codificar esto, si tú necesitas, si tú deseas. Lo correcto es que sí, hay que ser ordenados, hay que codificarlo, hay que dejarlo bonito porque más adelante vas a necesitar esos archivos que son tu sustento, que has hecho el procedimiento estadístico. Porque si tú no lo guardas, puede que el asesor te diga, a ver, ¿cómo has hecho tu confiabilidad? Pues, ¿no? Entonces, ¿dónde está tu base de datos? No, no lo tengo, se me ha perdido, me olvidé. No, no es válido. Tú tienes que estar preparado. Sí, ¿sabes qué? Hice mi confiabilidad, lo tengo acá. Hice mi piloto, ¿sabes qué? Acá están. Lo hice con Google Form, lo hice presencial. Acá tengo mis encuestas no llenadas a mano que lo han hecho los profesores, los docentes, los trabajadores. Acá tengo mi Google Form, ¿no? Acá tengo evidencia, ¿no? De una grabación que he hecho de repente un focus group, ¿no? O algo, una grabación para explicarles en qué consistía. De ahí ellos llenaron. Tienes que tener tu evidencia, porque eso te lo van a solicitar sí o sí, ¿no? Sí o sí, no falta por ahí que te digan, entonces, has hecho tu piloto, a ver cómo lo has hecho, no, a ver, muéstrame tu cuestionario, lo has hecho físico, me dice que tú lo has hecho físico en tu informe, a ver dónde están tus respuestas, dónde están tus hojitas, dónde estás escaneado, lo tienes a la mano, te van a pedir. Entonces, por ahí, por todo lado, nacen las preguntas, ¿no? Entonces, tú tienes que estar bien preparado. ¿Qué más? Acá, bueno, sería correcto codificarlo. De momento no lo vamos a codificar, no lo vamos a demorar un poquito más. Me voy a la opción analizar y nos vamos a la opción escala, ¿correcto? Analizar, escala, y luego nos vamos a la opción analizar fiabilidad. Analizar escala, análisis de fiabilidad. Listo, sencillo. Voy a seleccionar todas las preguntas de mi variable. Para seleccionar acá en el SPS, selecciono la primera, le doy Shift, selecciono la número, la última, y lo paso a la derecha donde dice elementos. Flechita derecha, elementos. Listo. En la parte inferior te va a decir el modelo o el estadístico que tú quieres, pues en este caso, utilizar. Entonces aquí me dice modelo alfa de Cronbach, que es lo mínimo que necesitamos y lo mínimo aceptable para tu confiabilidad. Y algunos de repente ya le han pedido, ¿no? Pues, es lo mínimo, alfa de Cronbach. Nada más, y acá hay más, ¿no? Alfa de Cronbach de momento. Nos vamos a la parte superior derecha y nos vamos a la opción estadísticos. Acá está, estadísticos. Listo. Y aquí lo mínimo que vamos a marcar pues es que me coloque escala si es que se elimina el elemento. Nada más, aunque puede no ser necesario. Pero vamos a marcarlo de todas maneras. La escala si es que se elimina el elemento. ¿Para qué me va a servir? Para darme cuenta si es que es necesario eliminar algún ítem y que pueda subir mi nivel de alfa de croma o mi valor de alfa de croma. Le doy continuar y simplemente le doy aceptar. Nada más. La primera tabla que me presenta pues el resumen de casos para ver cuántos datos hay nada más. Y la segunda tablita pues la estadística de fiabilidad. Entonces, ¿qué verifico? Alfa de Cronbach 0,7 como mínimo, raspando acá por ejemplo, pero cumple la confiabilidad 0,7. Número de preguntas, obviamente 8. Ya está. Algunos dirán, no, pero Ismael, es muy poco esa confiabilidad, de repente, no sé, quiero que suba, ¿no? De repente mi profesor me ha dicho, no, es muy poquita tu confiabilidad, tienes que volver a hacer tu cuestionario. Entonces, ¿qué hago si quiero subir este resultado? Bueno, hay muchas formas de subir ese resultado, ¿no? La más drástica de todas, ¿cuál es? Volver a encuestar, y de repente otro, o la más drástica aún, que volver a encuestar, volver a hacer el instrumento. ¿Por qué más drástica? Porque vas a tener que pasar nuevamente validez y nuevamente confiabilidad, pues, ¿no? Entonces, esa es la más drástica. Eso cuando te sale pues 0,4, 0,3, a veces de confiabilidad, ¿no? Entonces, aunque una de las soluciones puede ser volver a encuestar, porque puede que no hayas escogido bien ese piloto, pues. Entonces, por ahí está de repente el error. O tu piloto ha sido muy pequeño, porque lo mínimo es 30, ¿no? Mínimo es 30.
Entonces, si es muy pequeño, a veces no sale confiable. A veces tiene que ser 50, 60, 70. Y con eso yo he visto muchos casos que sí da confiabilidad. Cuando son muy cortos, a veces se demuestra que no hay confiabilidad. Salvo excepciones que sí, pues sí te da la confiabilidad, ¿no? Entonces acá pasó la prueba, pasó la valla 0,7, no habría ningún problema. Bien sustentado, hay confiabilidad, genial. Si quieres subirlo, pues fácil. En la siguiente tabla que tenemos por acá, tú te vas a ir acá donde dice alfa si se elimina el elemento y vas a verificar en dónde sube el alfa de croma. Y si verificas acá, 0,742. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo agarro y digo, ¿sabes qué? El ítem 7 lo voy a eliminar de mi cuestionario. ¿Por qué? Porque hace que mi confiabilidad disminuya. Y se evidencia que si yo lo elimino, mi confiabilidad va a subir a 0,742. Eso es lo que me dice aquí el estadístico. Entonces, para comprobarlo, porque a veces también mis otras clases que yo daba, por ejemplo, me dicen, Ismael, profe, a ver, elimínelo para ver si es cierto, me está engañando, creo, me dicen. Entonces, ¿qué hacemos? No hay ningún problema. Escala, análisis de fiabilidad. ¿Qué haces? Pues tu pregunta 7 que yo le dije que lo vas a eliminar, pues acá simplemente lo retiras del análisis y le das a aceptar, ¿no? Listo. Ya tenemos estadístico de fiabilidad 0,742. Y listo, ya está. Y si igual quieres seguir subiendo de repente todo alfa de Chroma, vuelves a verificar y si por ahí hay algo que se puede eliminar, como el último, por ejemplo, que te dice 0,780. Y así va subiendo. Pero obviamente tienes que revisar, ¿no? Tienes que verificar si es que es posible eliminar. Porque a veces hay casos en los que no se puede eliminar. Entonces es preferible quedarte con tu 0,7 a que comiences a eliminar ítems. Por ejemplo, tenemos el ítem 7, ¿no? Que dijimos que se iba a eliminar. Entonces, si te das cuenta, tu indicador 2 está compuesto por dos preguntas. Bueno, si le elimino el ítem 7, igual me quedo con una pregunta. Igual tengo que verificar. No es que lo elimine ya porque se me dio la gana, porque el estadístico me dijo, ¿no? Tengo que venir, revisar qué dice la pregunta 7, ver si yo le elimino, no va a quitar sentido a mi instrumento, de repente es algo importante, no es algo importante. Y además ver si es que tengo otros ítems para ese indicador o no. Porque si yo elimino la pregunta 7, ¿qué va a pasar? Supone que la elimino. Ya está. Voy acá está. Vamos a hacerlo más chiquito. Ahí. Me voy a quedar el indicador 2 con la pregunta 8, pues. Hasta ahí no habría ningún problema. Y de repente algunos dirán, James, entonces acá abajo también me sale, mira, elimino la 8, me sale 0,780. Entonces también elimino la 8. Pero si eliminas la 8, ¿qué pasa? Te quedas sin ese indicador. O sea, ya mochaste un indicador de tu instrumento, ¿no? Entonces igual tienes que analizar si es óptimo, pues eliminarlo. Si eliminas acá este indicador, ya te quedas con un indicador. Entonces la dimensión no puede tener un solo indicador. Si no sería solamente acá la única dimensión. No tendría indicadores. Se borraría todo, pues. Acá igual. Tiene uno que verificar por eso. Revisar bien si lo vas a eliminar o no lo vas a eliminar. ¿Correcto? Tomen en cuenta ese pequeño detalle. Entonces, ahí tenemos. De esa manera, demostramos confiabilidad. Ahora vamos a ver otro caso, igual con alfa de Cronbach, pero ya con dos variables. Esta tengo dos variables. Igual que hago, copio pues estos datos, los llevo a dónde? Al SPS, archivo, nuevo, datos, pegamos. Y nótese aquí que estos datos son de dos variables, ¿correcto? Son dos instrumentos diferentes. Entonces, ¿cuál es el error común que se comete acá? Vamos a ver, vamos a ver por acá, voy a darle control V. Acá está. Entonces, como son dos variables diferentes, son dos instrumentos diferentes, cada instrumento mide cosas diferentes, ¿correcto? Son cosas diferentes. Yo necesito pues acá un 0,7 y para la otra variable necesito un 0,7. Como mínimo, ya habíamos comentado, ¿no?
Ahí, eso es lo que yo necesito. 0,7, 0,7. Y si quieres hacerlo más estricto, pues tendrías acá para la dimensión 1 un 0,7, para la dimensión 2 un 0,7. Y lo mismo para el otro lado. Entonces tendrías 6 0,7. Si es que lo quieres hacer bien, lo quieres hacer robusto tu instrumento. Si no, basta con 2. ¿Cuál es el error que se comete acá? El error que he visto que se comete bastante es que algunos hacen la confiabilidad de las dos variables juntas. Se obtienen un 0,7. Y eso, por ejemplo, está mal. En principio, porque obviamente cada variable mide cosas diferentes. Bueno, esto puede ser, no sé, gestión educativa, esto puede ser TIC, no sé, esto puede ser, no sé, pues compromiso, esto puede ser satisfacción, rendimiento, estrés, ¿no? Pueden ser cosas muy diferentes. Entonces, no estaría bien que tú hagas una sola confiabilidad. Sin embargo, si tú haces eso, van a ver que en la práctica tu confiabilidad sí va a subir, pero esa confiabilidad no es, pues está mal. Y he visto muchos casos que lo hacen así, incluso asesores que a veces te lo solicitan así, ¿no? Entonces, cuando yo les digo, no, tiene que ser por variables separado, no, mi asesor me ha pedido una sola. Yo le digo, yo te sugiero que lo hagas separado, pero si aún sigues terco que quieres hacerlo de repente una sola, bueno, yo no me responsabilizo. Al final, como yo bien digo, el asesor te va a dar las indicaciones y tú también estás para decirle, es así o no, porque tú también vas a leer la teoría. No es que vas a hacer el caso al pie de la letra, ¿no? Nunca debes hacer caso al 100%, siempre debes dudar, obviamente. ¿Sabes qué? A ver, me ha dicho mi profe que es así, ya, voy a buscarlo, pues en un artículo, en un libro, ¿no? Si es cierto eso, o de repente me está engañando, de repente Ismael ahorita me está engañando, ¿no? Entonces, ¿qué haces tú como buen investigador? Lo que se ha dicho acá, vas, lo googleas, pues ahí buscas un libro, artículos, y cotejas la información, pues, ¿no? Entonces, siempre hay que cotejar las fuentes. Entonces, ¿qué hacemos acá? Analizar, escala, análisis de fiabilidad y las primeras, ¿cuántas preguntas? 8, ¿no? Primeras 8. Entonces, las primeras 8 es lo que vas a pasar tú en elementos. Seleccionas alfa y le das a aceptar. Ese es para tu primer instrumento, que mide la primera variable. 0,703. ¿Es confiable? Sí. Hay confiabilidad en mi instrumento. Raspando, sí, pero hay confiabilidad. Paso para el siguiente instrumento. Voy a restablecer. Me voy a la opción de la pregunta 9 a la pregunta 16, lo paso a la derecha y le doy a aceptar. Listo, igualito. Raspando, pero pasa. Hay confiabilidad en mi instrumento. Dos instrumentos diferentes tienen confiabilidad. ¿Cuál es el error que se comete? Y ahorita lo vamos a cometer intencionalmente. Te vas a analizar, te vas a escala, te vas a análisis de fiabilidad, te vas a restablecer y pasas las 16 preguntas que son de dos instrumentos diferentes. Pasas a la derecha, le das a aceptar y mira lo que pasa con tu confiabilidad, ¿no? 0,863. En este caso tú dirás, oh, mira, mi instrumento es recontra confiable, sale 0,863. Pero ojo con el detalle que has unido dos instrumentos y has generado una sola confiabilidad. Entonces, no cometer ese error. Háganlo siempre por variables, separado, por instrumento. Y entonces, eso es lo que les puedo acotar ahí. ¿Qué más? Bueno, de ahí, la confiabilidad, pues, por omega de McDonald's es lo mismo. Vas a tener una variable, dos variables, tres variables, las variables que tengas. Acá tengo una variable compuesta por cuatro dimensiones. ¿Qué hago? Copio toda la información. Archivo, nuevo, datos. Le doy acá pegar, listo. ¿Qué hago? Lo mismo, analizar, escala, análisis de fiabilidad. Paso todo, esto sí es una sola variable, solo instrumento, ahí está. Ya no elijo alfa, pues elijo omega, ¿no? ¿Qué es lo que necesito? ¿Por qué? Porque ya sabes la teoría, ¿no? Puedes usar alfa, puedes usar omega. ¿Cuál es lo que más me conviene o qué es lo que la teoría más sugiere? Omega, porque omega sí es específico para ordinales. Pues hago omega, pues. No, mi asesor dice que no hago omega, tengo que hacer alfa. Hazle alfa, no hay problema. Es lo que la teoría también te avala. Le das a aceptar, te sale el resumen de procesamiento de casos y te sale abajo lo que es el omega de McDonald's
muy similar a lo que te salía pues en la confiabilidad de alfa de Cronbach. Y ahí está el omega de McDonald. ¿Cuánto sale? 0,791. Y vamos a ver la diferencia con alfa de Cronbach. Escala, análisis de fiabilidad, ya no elijo omega, elijo alfa, aceptar y listo. Nótese que con alfa de Cronbach, el mismo instrumento me sale 0,856 y con omega de McDonald me sale 0,791. Entonces, digamos, ¿cuál es mejor? ¿Qué prueba es mejor para ordinales? Omega. ¿Correcto? Va a ser más exacta, va a ser mejor. Entonces, y bueno, alfa de Cronbach no tanto para los ordinales. Entonces, o sea, entre las dos, elijan omega. Pero si es una exigencia usar alfa, no hay problema, usen alfa. No hay ningún problema. Están viendo ahí las diferencias. Al final lo único que cambia es el nombre y la fórmula, obviamente, matemática, y los resultados también un poquito. La interpretación al final es la misma. Mínimo 0,7 para obtener confiabilidad. Entonces, esos son los dos estadísticos que hemos aprendido hoy día. Y vamos a ver cómo redactar, pues, esta confiabilidad. Ya, y para redactar, obviamente hay muchas formas, hay muchos formatos. Ya hay muchos formatos. Entonces, uno de esos formatos es el siguiente, pues. Y tenemos acá dos. Uno para un instrumento que tú has creado, y otro para un instrumento ya creado. ¿Serán iguales? ¿Serán diferentes? Bueno, son muy similares. Vamos a ver. Si tu instrumento tú lo has creado desde cero, entonces lo correcto siempre es primero decir qué cosas has hecho, obviamente, al igual que vimos población, muestra, muestreo, igualitito, tipo, diseño, igual. También, sugerencia, colocarle una cita para ver qué cosa es pues la confiabilidad. Colocamos también. Y también colócale la escala de valoración, el baremo para la confiabilidad. Hay baremos. Hay autores que ya te dan los baremos. Incluso a veces hay autores que te dan baremos específicos para confiabilidad en general. Hay autores que te dan específicos, solamente esta tabla de baremo es para alfa de Cronbach, este es para omega, este es para KR20, este es para KR21, y así, específicos. ¿No? Es cuestión de dar una lectura, ¿no? Lo que hemos recomendado, leer bastante, revisar bastante libros y sobre todo artículos. Entonces tenemos acá, por ejemplo, un rango. Esto me dice que es confiabilidad. De 0,7 a 0,8, ¿qué me dice? Bueno. De 0,8 a 0,9, muy bueno. De 0,9 para arriba, excelente. Moderado, 0,6 a 0,7. Pobre, 0,6 o menos. Ahí está. Eso es lo que me está diciendo este autor. Ustedes conseguirán otros autores de repente, ¿no? Que diga, pero va a decir cosas muy similares, ¿no? Cosas muy similares. ¿Qué más? Después de considerar pues ese baremo, también debes indicarle qué cosas has hecho, bueno, a cuántas personas has encuestado, cuánto fue tu piloto. ¿Sabes qué? Ejecuté una prueba piloto a 30, 50, 60, 80, 100 personas. Para ello, ¿qué aproveché? Alfa de Cronbach, pues el estadístico, alfa de Cronbach. Y si quieres, explicas cómo tuviste tu piloto, ¿no? Fue tu misma muestra, lo que no recomendamos, correcto, no se recomienda, pero si lo has hecho así, tendrás que ponerlo, ¿no? O ¿sabes qué? Utilicé la muestra que me sobró, utilicé otra población, lo puedes explicar, no hay ningún problema, lo explicas. Luego dirás, pues, si lo has hecho también, ¿no? Con omega de McDonald, lo has hecho con alfa de Cronbach, lo has hecho de repente con dos mitades, lo has hecho con TRTs. ¿No? Y como yo les dije al inicio, puedes hacerlo con todos los estadísticos que tú quieras. Y puede que con todos te dé alta confiabilidad. Se le colocarás ahí. Entonces el instrumento es más confiable aún. ¿Qué me indica? Es muy buena, listo. Y además colocarás qué cosa? Los resultados de la confiabilidad, pues, ¿no? ¿Sabes qué? En la variable uno me dio tanto, en la variable, bueno, dimensión, si lo haces por dimensión, dimensión me dio tanto, otra dimensión me dio tanto, si tienes otra variable, variable 2 me dio tanto. Y si hiciste alfa, omega, dos mitades, TRTs o el estadístico que hayas hecho, le colocarás los resultados. Si solo has hecho uno, le colocas de uno. Si no lo quieres hacer junto, lo haces separado, no hay ningún problema. Variable por un lado, dimensión por otro lado, otra dimensión por otro lado, otra variable por otro lado y así, bueno, gastas más tablas. Pero si así lo quieres hacer, no hay ningún problema, ya es cuestión de cuál es tu creatividad para presentar tu información. Yo personalmente estoy a favor de que lo hagas todo junto en una tabla de resumen.
Lo mismo para cualquier prueba estadística que uno haga o cualquier resumen estadístico que uno haga. Todo lo más resumido posible. Eso es para la confiabilidad de un instrumento creado. Sencillo, ya sencillo. Entonces, ¿qué más? Confiabilidad, instrumento ya validado. De un instrumento que tú has encontrado en Internet. De un artículo que se ha utilizado para tú. Ya hemos dado también, creo, las pautas, ¿no? En qué momento debes utilizar un cuestionario ya validado, ¿no? La cantidad de años, ¿no? En este caso, que sea tu misma población, entre otros parámetros que ya hemos dado en su momento. Entonces, si has conseguido un instrumento bueno, ¿no? Se asume que tiene validez de contenido, confiabilidad, validez también de constructos, se asume. Entonces, comenzamos igual, ¿qué es la confiabilidad? El autor que me dice la confiabilidad, la tabla de baremo también hay que colocarla. Entonces, y luego diremos de este instrumento que hemos encontrado, ¿no? ¿Dónde está su confiabilidad? Pues, porque se supone que ya alguien lo hizo y esa persona, ese investigador, ya tiene su confiabilidad que has encontrado. Últimos 5 años, correcto, le coloca, ¿sabe qué? Ese instrumento originalmente fue de tal persona, se actualizó en tal año, luego fue traducido, fue validado en tal año por tales personas, ¿no? Entonces, y finalmente al final dice, Araya y Pizarro fueron los últimos. ¿Qué obtuvieron ellos? Una confiabilidad de 0,8 con 30 trabajadores. Usó alfa de Cromer. También hizo por dimensiones. 0,75, me dice 0,57 y 0,60, que son valores chicos, ¿no? Pero lo mínimo que nos interesa, pues, que a nivel de variable sea confiable, pues. Entonces, ahí está. Y redacto toda la información que he encontrado acerca de ese instrumento en el artículo que yo me estoy basando para decir que ese instrumento es válido, ¿no? Además, como se supone que es un instrumento que lo vas a utilizar, se asume también que ha sido utilizado en otros lugares. Se asume también. Entonces ha sido usado por Santana, ha sido utilizado por Neira y puede ser utilizado en muchos estudios. El mismo instrumento. Por algo lo están referenciando. Es bueno, sirve. Entonces, también voy a representar esa información. ¿Sabes qué? También fue usado en Pepito, Juanito, Jorgito, en donde también fue o tuvo confiabilidad con alfa, con omega, con TRTs, con lo que sea. Le colocamos a nivel variable, a nivel dimensiones, como ustedes pueden observar. ¿Qué más? Y bueno, le colocarás pues su confiabilidad y obviamente su referencia, ¿no? Ahí está. Nada más. Y eso es obviamente lo que ya tiene ese instrumento. No es que tú lo vas a hacer, ya tiene. Y con eso mínimo tú puedes pasar proyecto de tesis. No hay ningún problema. No haces obviamente el piloto, ya no haces la confiabilidad. Tu trabajo está en revisar la literatura. Nada más. Hasta ahí, todo bien. Puedes pasar proyecto de tesis tranquilo, porque no vas a hacer el piloto. Normal. Sin embargo, tu trabajo puede que no quede ahí. Puede que no quede ahí. Más adelante, cuando tú ya recabes tu información, recabes todos tus datos, vas a tener que ver qué vas a aportar tú, pues. ¿Vas a aportar algo? No vas a aportar nada. Ya viene acá tu aporte. Y normalmente, sí he visto bastantes trabajos en donde en su capítulo de resultados, ellos vuelven a hacer la confiabilidad, ¿sí o no? Hacen su confiabilidad, hacen su validez de constructo, que en su momento lo veremos también. Hacen ahí. Eso ya es su aporte metodológico a nivel del instrumento, pues. ¿Sabes qué? Sí, yo cogí un instrumento ya hecho, bien, fue del 2020, bien, pero como parte de mi aporte, ya en mi desarrollo, yo también hice una confiabilidad para ver si el instrumento sigue siendo consistente pues en este 2023. De esa manera doy un aporte. También hice mi validez de constructo. ¿Por qué? Porque quise demostrar que sigue vigente pues este instrumento acorde a lo que dice la teoría actualmente. Entonces sí, también lo volví a hacer. Entonces mejoré, podríamos decir, di más consistencia al instrumento. Sigue siendo el mismo instrumento, pero le di más peso, más consistencia. Entonces el instrumento de Pepito es bueno y lo estoy demostrando en mi investigación también. Eso también es un resultado. Incluso hay tesis, artículos que solamente hacen validación de instrumentos. Fácilmente uno puede hacer la validación de un instrumento, nada más.
para medir el estrés, medir el compromiso, medir el desempeño. ¿Sabes qué? Mi tesis va a ser demostrar, pues, que este instrumento es válido, fácilmente. Y si no me equivoco, hay, ¿no? Sí hay trabajos que se aceptan así. El tema es, obviamente, plantearlo bien nada más. Y finalmente, pues como anexo puedes colocar todas las tablas que han salido de la confiabilidad, porque colocar todo esto en el contenido muy recargado. Me dice María, ¿cuántas referencias se colocan en el artículo sobre la confiabilidad y su resultado? Bueno, sobre la definición de confiabilidad, mínimo uno, ¿no? Si quieres colocarle más, no hay problema, colócale más. Los resultados, si es que has cogido un instrumento ya hecho, los que puedas encontrar, los que hayas encontrado, 3, 4, 5, 6 más, colócale más, ¿no? No hay ningún problema. Mientras más, demuestra que has leído, y mientras más haya, se demuestra pues que el instrumento es bien utilizado, ¿no? En todos los años. Entonces, es un instrumento bueno, ¿no? Entonces, hay que ver eso. Creo que a eso te refieres, estimada. Entonces, eso hay que considerar, pues. Eso nosotros hay que considerar. Ya, porque dice, ¿cuántas referencias se colocan en artículo sobre la confiabilidad y su resultado? Bueno, en un artículo casi no se coloca referencias, ¿no? O sea, no se colocan definiciones, me refiero. Si es que es un artículo. Si es una tesis, sí. A nivel pregrado, sí. Posgrado no se coloca mucho. Si es un artículo, no se suele colocar la confiabilidad de esto. Se asume que tú has pasado pregrado, posgrado y ya haces artículos y bueno, todos en el ámbito académico saben qué cosa es la confiabilidad, ¿no? Porque ya han hecho tesis, ¿no? Saben qué cosa es un alfa de Kronberg, ¿no? Un omega de McDonald, porque ya han pasado todas esas etapas. Entonces, esas serían las recomendaciones. Esto es a nivel de confiabilidad. Ya más adelante, bueno, en la siguiente clase veremos las otras pruebas y clases siguientes veremos más, validez y todo lo que tenga que ver según pues nuestro temario, ¿no? Entonces, ¿alguna consulta adicional, estimados?